¿Cuáles son los problemas más fundamentales de nuestra existencia? El primero es el origen del universo o el origen de la materia. El segundo es el origen de la vida. El tercero es la concienciación, la aparición o el origen del hombre. ¿De dónde venimos y qué somos? En fin, no sé si lograré saberlo antes de morirme. Esta es precisamente, en fin, una de las preguntas más importantes que, en fin, lo único que se puede hacer es aportar aquel granito de arena que pueda contribuir a una mejor respuesta a su pregunta. A medida que los seres son más complejos, el material, el código genético, o sea, la cantidad de información que existe en los cromosomas o en las células ADN, que tienen el contenido de información necesario para todas las actividades de aquel ser viviente, pues aumentan con la complejidad del organismo. El profesor Oró ha sido el jefe del departamento de la NASA encargado de estudiar y analizar las muestras lunares traídas por los astronautas. ¿Qué impresión ha extraído usted al frente de su equipo de esas rocas lunares, profesor? El estudio de la Luna quizás no ha traído tanto de nuevo como mucha gente se esperaba. El hecho de que la ciencia esté controlada en su mayor parte por unos determinados países muy poderosos y por lo tanto por unos grupos pequeños pero dominantes, no puede hacer que la ciencia vaya contra su propia entidad. La ciencia ni es buena ni mala, sino es el uso que se haga de ella. Y en fin, yo creo que pues, son los dirigentes de una nación o de ciertos grupos de fuerza, como las compañías multinacionales, las que pueden determinar el buen o mal uso de la ciencia. El hombre se está portando hoy día quizás no muy inteligentemente, porque él mismo se está creando situaciones que hacen que la continuidad de la vida sea realmente un problema. Bueno, yo no fui jamás al colegio, ¿Nunca? No tuve amigos, nunca. A mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron, no puedo decir me iniciaron, me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Me crié en una casa de muy buen idioma, leí siempre cosas buenas, me disciplinaron. Mi padre, que tenía un carácter violento, era muy inteligente y todo, pero tenía un carácter violento. Si yo cometía un pequeño error, bueno, todos los santos del cielo tenían que temblar. Yo no había leído a Proust en ese tiempo, no. Había leído, es curioso, yo había leído, antes de irme a Roma, el primer tomo de la traducción de Freud que hubo aquí, pero nada más el primer tomo. De modo que ya había entrado un poco en el camino del psicoanálisis freudiano de aquel momento, que era el auge. Y después, literariamente, la gran influencia, el gran descubrimiento para mí fue el retrato del artista adolescente de James Joyce, porque Joyce para mí fue fundamental. Y creo que es la influencia que no he perdido todavía. Pero vamos a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga. Lo que representa nuestra llegada o lo que representa todo lo que ustedes han pasado de hambre, podríamos decir. No, lo que representa... Me refiero a hambre intelectual, ¿eh? Lo que representa como... ¿Nuestra llegada? Sí. Bueno, pues es la literatura viva. La literatura que es viva es que corresponde a la vida del autor, ¿verdad? Es decir, una literatura amasada, hecha con vivencias. Y luego que sea capaz de agarrar al lector en sus vivencias también y llevarle aquello a un fondo de vida, no de...
Parece que los académicos no quieren dar cobijo ni entrada a ninguna fémina. ¿Usted cómo se ha sentido? Ay, no me he sentido nada, Nada. porque todo eso me es absolutamente indiferente. ¿No le importaría ser académica? Nada. 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 Sería un honor que culminaría toda una ¿Sabe historia. usted que ese honor no me interesa nada? Me divertiría mucho tener que hacer el discurso. Eso sería muy bonito. Incluso a lo mejor ya sabe usted sobre qué pronunciaría ese discurso. Sobre la academia. Para cualquier español es un honor y una gran satisfacción asomarse a una vida tan ejemplarmente científica como la del profesor Severo Ochoa, nuestro ilustre y eminente premio Nobel, que ha aceptado la invitación de A Fondo para venir a ponerse en contacto con sus compatriotas y contarles un poco, hasta donde es posible, en los cauces y en los límites de una conversación para la televisión, su experiencia vital y científica. Muchísimas gracias por venir y vamos, si a usted le parece, a entrar en los comienzos. Estamos en los principios de este siglo, exactamente 1905, cuando en Luarca, esa hermosa villa asturiana, viene usted al mundo. ¿Qué primeros recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fueron sus primeros años? Mis padres eran ambos asturianos, aunque indudablemente el nombre Ochoa es de origen navarro. Por lo que yo recuerdo, mis abuelos paternos y probablemente mis bisabuelos eran asturianos. En cambio, por parte de mi madre soy de origen levantino. Mi madre era Carmen de Albornoz. La familia de mi madre era procedente de Orihuela, o sea, de la provincia de Alicante. Pero ella ya había sido nacida en Luarca, aunque su padre era de origen de Orihuela, y mi abuela, que vivió con mi familia una vez fallecido su marido, bastantes años, pues era también levantina, y yo recuerdo el acento característico alicantino de esa parte de la región que mi abuela siempre tenía. Mi padre murió muy joven, cuando yo tenía 7 años. Pero debo quizá aquí hacer un pequeño paréntesis para decirle a usted que mi padre, como era tan frecuente en las familias asturianas, tuvo un periodo de su vida en Puerto Rico. Mi padre eran 3 hermanos. Él era el mayor, 2 hermanos más jóvenes. Él era abogado. Creo que algunos de sus hermanos eran también abogados. Sus hermanos se fueron a Puerto Rico, donde en relativamente poco tiempo iniciaron un negocio de importación y exportación que fue muy fructífero y se desarrolló muy bien. Y llevaron con ellos a mi padre. De tal modo fue la cosa que mi hermana mayor, nacida en Asturias, todos mis hermanos que vinieron detrás de ella, hermanos y hermanas, creo que en número de 5 o 6 tal vez, fueron nacidos en Puerto Rico, y yo ya vine de camino cuando mis padres se retiraban a España y nací en Luarca. En aquellos tiempos algunas personas se retiraban muy jóvenes. Mi padre debió retirarse pues cerca de 50 años. Yo he cumplido ya 70 y sigo trabajando activamente y espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Laín Entralgo escribió: Trueta, con vuelo mental de grande y verdadero sabio, supo en su conferencia enlazar armoniosamente la paleontología, la bioquímica, la citología, la biología general y la cirugía de los huesos. Hermosa conferencia que, oída en cualquier otra parte, pero sobre todo en el anfiteatro pequeño del viejo San Carlos, hubiese hecho feliz al hombre a quien expresamente era dedicada. Y se refiere, por supuesto, a Gregorio Marañón.
El doctor Trueta, don José Trueta, está aquí hoy con nosotros. Es uno de nuestros sabios e investigadores más eminentes. Nació en Barcelona en un año crucial para nuestra historia, 1898, el día 27 de octubre, y según parece, en el árbol genealógico del doctor hay otros médicos y otros farmacéuticos anteriores. ¿Es así, doctor? Es verdad, me viene de lejos. La cosa genética, diríamos, si esto influye en la formación de un hombre, a mí me tenía que llevar a la medicina. Tengo en casa, se ha preservado el título de médico dado en la Universidad de Huesca el año 1790 a un Antonio Trueta, que después fue nombrado cirujano del ejército del general Lancaster en la guerra del Rosellón. De manera que este buen señor ya era hijo de un cirujano y se casó con la hija de un cirujano. La concentración genética fue aumentando progresivamente. Mi abuelo era farmacéutico, mi padre era médico, el primer barcelonés de mi familia, todos eran leridanos del Prepirineo. Hasta que terminado el bachillerato vino el momento decisivo de mi vida. ¿Qué es lo que iba a hacer? Yo tenía una afición artística desde pequeño, dibujaba con las dos manos, soy ambidextro desde niño y usaba mis manos para dibujar. Muchos de mis libros estaban estropeados por dibujos. ¿Hemos perdido un gran pintor? Seguramente, seguramente. Yo muchas veces he pensado, ha salido un médico mediocre y hay un genio en mí pictórico que no se ha desarrollado. Bueno, tanto como un médico mediocre, usted sabe perfectamente que no es verdad. Bueno. Y de eso vamos a hablar un poco, después volvemos a su vida. Usted se ha interesado por tantas cosas, sus campos de acción han sido tan variados y tan fascinadores. Por ejemplo, la paleontología. Por ejemplo, usted ha estudiado de una manera profunda el esqueleto humano. Usted ha descubierto muchas cosas acerca de los huesos y sobre la circulación ósea. Usted ha bueno, ¿cómo era el hombre en los albores de la humanidad? ¿El hombre era bípedo? No, el hombre, esto seguro, el hombre no era bípedo. Nosotros tenemos sobre nosotros mismos, nosotros dos, llevamos el estigma de haber sido cuadrúpedos. Esto es apenas una parte de todo lo que ha escrito casi en 60 años de vida profesional como escritor, don Ramón J. Sender. Éramos muchos los que pretendíamos escribir y hace falta un sentido estético fuerte y una, como dice usted, una fuerte determinación. En mi caso no es raro porque los aragoneses somos muy Esa tenacidad testarudos. es un poco una manera de ser. Los aragoneses somos testarudos y cuando nos obstinamos en hacer algo lo hacemos, bien o mal, pero lo hacemos. Mi padre creía que era una desgracia que un hijo escribiera poesía, pero mi madre, a las espaldas de él, me pedía que le leyera mis versos. Yo dormí quizá 12 o 15 veces en el Retiro, que lo cerraban por la noche al oscurecer, en un banco, detrás de una estación de meteorología que había. Supongo que existe todavía. Era la primavera, dormía yo como un leño, mucho mejor que ahora. Y al abrir el parque salía, me lavaba en una fuente que hay frente a la calle de Alfonso XII, llevaba mi peine, mi cepillo de dientes y me iba al Ateneo. Nunca me he quedado satisfecho de mi obra, ¿no? Siempre creo que podía haberlo hecho mejor y estoy seguro de que, si no yo, otro podría haberlo hecho mejor que yo. No crea usted que es modestia falsa. No, estoy convencido, ¿no? Pero en el caso de Imán es una novela testimonio, algo vivido en Marruecos, inmediatamente después de la catástrofe de Anual. Baltasar Gracián, que usted conoce muy bien, decía, el español trasplantado mejora. Y es una verdad como un templo. Del amigo de Durruti y de Ascaso, Sí. del amigo de Trotsky en el exilio que usted fue, Sí. ¿qué queda? Pues queda un hombre con el amor de la libertad que tenía siempre, ¿no? Por el cual estaría dispuesto a jugarme la vida si fuera necesario, aunque sería incapaz
de molestar al vecino, eso no. Si me obligan a expresar una opinión que no es la mía, y lo siento mucho, ¿a qué hora sale el avión? Es decir, nadie se acuerda hoy de quién era el ministro de Estado de Isabel II en el año 48. Pero todo el mundo sabe quién era Larra en sus artículos de protesta de 20 años antes. De los políticos yo creo que tienen un cierto rencor contra los intelectuales porque saben que vivimos más que ellos. Saludamos hoy en este programa con verdadera ilusión, porque nos apetecía mucho tener este diálogo con él, al filósofo español don José Ferrater Mora, que lleva muchos años en Estados Unidos y actualmente está como profesor en el Bryn Mawr College de Pensilvania. Don José Ferrater Mora es una compleja personalidad filosófica acerca de la cual vamos a tratar de averiguar muchas cosas o las que sean posibles buenamente en el curso de esta conversación. Es barcelonés, nacido en la Barcelona clásica, en el barrio gótico, calle de la Princesa. Completamente gótico, y la calle es la calle central, en fin, no sé si es la calle central, pero lo que ocurre, la calle Princesa, creo que en la Barcelona antigua, estaba casi en la periferia, pero ahora está en el mismo centro del barrio gótico, de modo que soy barcelonés realmente, digamos, nuclear. ¿Barcelonés hasta cuándo? Bueno, barcelonés hasta el año 1936 o 39, según las cuentas. ¿Los primeros años de don José Ferrater cómo fueron? Los pasé en Barcelona, excepto algunos periodos que los pasaba en el campo, es decir, en el campo catalán, sea en la montaña, sea en la playa, pero en realidad estuve en Barcelona casi siempre. De modo que es allí donde me he formado y la mayor parte de las cosas buenas o malas seguramente proceden de allí. ¿Cómo era la familia, el ambiente familiar? El ambiente familiar era una familia de clase media, muy típica, me parece. No tengo más que elogios para mi familia, porque no he tenido nunca ninguna dificultades con ella. Al mismo tiempo, era una familia un poco nuclear, en el sentido de que lo que yo recuerdo de mi familia son mis padres y mi hermana. Había otros miembros de mi familia, tíos, sobrinos, etcétera. Bueno, recuerdo también bastante y mucho a la hermana de mi padre, mi tío, pero realmente son mis padres y mi hermana las que han constituido el centro de toda mi relación familiar. ¿Cuál era la profesión de su padre? Mi padre estuvo empleado durante muchos años en la Compañía de Electricidad de Barcelona y luego estuvo empleado en una casa de productos eléctricos. Era un hombre muy metódico, realmente puntualísimo. Me parece que si la genética tiene razón, debo haber heredado algo de mi padre, porque generalmente cuando hay una cita a las 5 llego a las 5 menos 10, y si el tren sale a las 4 llego a las 3, y mi padre hacía exactamente lo mismo. Era una puntualidad casi exagerada, de una meticulosidad muy grande, y no estoy disgustado de haber heredado esas cualidades porque me parecen cualidades hoy día muy respetables. Imaginamos cuál puede haber sido la emoción de Rafael Alberti al volver tras un largo y doloroso exilio a su tierra. Pero quizá Rafael Alberti no sabe cómo también para nosotros es muy viva y muy honda esta emoción de encontrarle entre nosotros y de tener por fin, tras una espera tan larga, una espera que parecía interminable, esta ocasión de conversar vis a vis acerca de su obra, que es un monumento vivo de la poesía española, y acerca de su vida tan rica, tan pródiga, tan fecunda, tan llena de azules y de alegrías, y tan llena también al lado de los donaires
de penas y de tristezas. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy felices de eso. Esperamos que esta estancia sea muy larga, muy cordial, muy fructífera y llena del cariño de todos sus amigos. Quiere usted que recordemos un poco su vida, que recordemos que usted nace en el puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz, sí, en el año 1902, exactamente un día 16 de diciembre. sí. Naturalmente que de ese día no tiene usted noticia alguna. No, solo recuerdo que mi madre me dijo que yo nací a la madrugada de ese día y que había una gran tormenta en la bahía de Cádiz. Eso es una cosa que recuerdo que mi madre me dijo. Vino usted entre el fragor de una gran tormenta, sí, sobre esa bahía apacible. Cosa rara en el mes de diciembre allí en aquella bahía. Pero mi madre recordaba ese detalle. Mi madre era una persona muy poética, muy lírica. Yo le debo muchísimo. Mi madre le gustaban mucho los jardines, conocía todos los nombres de las flores, de las plantas, le gustaba, cosa extraña, el canto de los mosquitos, le gustaba quedarse dormida junto a un jazminero que un mosquito le cantase, según ella, al oído. Yo a mi madre le debo muchísimo, era el ser poético de mi casa, el que me toleraba todas las cosas y el que me impulsó mucho a escribir, ¿verdad? Porque otra parte de la familia al menos era indiferente. Mi madre no fue, no. Usted lo ha dicho en varias de sus confesiones, sobre todo en La Arboleda Perdida, a la que no habrá más remedio que referirse muy a menudo, y ha contado que su madre era un ser de una sensibilidad exquisita, sí, rara y delicada. Cierto que lo era, y siempre yo me atrevía a leerle mis poemas. Era mi madre y una hermana mía, Josefina, que vive todavía, que creo que está en Sevilla, a la que yo confiaba mis... bueno, yo era pintor realmente, yo empecé a escribir muy tarde, pero la formación esta de lírica de mi madre me contribuyó mucho al desarrollo de mi sensibilidad. Yo en el colegio más que nada mi ilusión era pintar, yo casi nunca iba al colegio, iba a las playas a bañarme con otros amigos, alumnos, ¿verdad? Yo estaba externo en el Colegio de la Jesuitas del Puerto, y salía a dibujar caracolas, carteles de la transatlántica que iban a América, las calles del puerto, etc. Mi vocación verdadera era la pintura. Yo empecé a escribir muy tarde. Los barcos, la mar y esas ubes gigantes que eran las gaviotas, ¿no? Sí, sí, yo realmente le debo mucho a la bahía de Cádiz. Casi todo lo que soy. El mar para mí ha sido un personaje tan esencial que aun cuando yo lo nombro a veces sin tener ya ninguna relación con aquel mar, tiene un significado profundo y una relación con mi infancia. Es una pieza importante de la literatura francesa, es español de nacimiento, español de pasaporte, español de corazón. Algún día, esperamos que pronto, escribirá también en español. Es hoy un escritor muy leído al otro lado del Pirineo y es un hombre de cine. Diríamos entonces que en su vertiente creativa hay en Jorge Semprún dos aspectos fundamentales que son el cine y la novela. La novela fue primero, ¿verdad? La novela fue primero. Y la primera novela fue El Gran Viaje. La primera novela fue El Gran Viaje, sí. El Gran Viaje, una de cuyas ediciones tenemos aquí y estamos mostrando a ustedes porque ha sido editada ya en diversas oportunidades. ¿Como cuántas ediciones y como cuántos ejemplares andarán circulando por el mundo del Gran Voyage? Es difícil calcular porque como fue una novela que tuvo el premio Formentor en el año 63 y el premio consistía precisamente en que se traducía a 13 idiomas el libro. Y desde entonces ha traducido a otros 10 o 12, o sea que una novela debe estar algo así como en 25 idiomas traducida, ¿no? O sea que es difícil calcular. Nace esta novela en 1963. Sí, se escribe un poco antes, pero se publica en 1963. Y como 2 años más tarde se lleva al cine. Como 2 años más tarde se lleva al cine, pero vamos, una película de televisión.
Ajá. No es una película de cine, es una película de televisión que la hace en Francia Jean Prat, que es un realizador de televisión excelente, que hizo él la adaptación y que hizo él... porque yo no quise intervenir. No quise intervenir porque me pareció que el punto de vista suyo, su mirada sobre el libro era interesante y que había que dejarle la oportunidad de hacer algo suyo con el libro. Y me gustó, me interesó y me pareció buena su adaptación. Naturalmente, aunque se trate de un escritor bilingüe o de un escritor francés que todavía no ha escrito en español, pero que va a hacerlo, me parece, enseguida. He escrito algunas cosas, pero cortas, breves. Naturalmente que es español en todo y fundamentalmente en lo más importante, que es en la temática. Diríamos que España está presente y viva en cada una de las novelas de Jorge Semprún. Sí, es cierto. Y que además hay ahí un estudio de España desde muy diversos puntos de vista, que va desde el político al histórico, al sociológico. Primero hay un estudio. Antes del estudio hay un recuerdo. Porque naturalmente España es, en primer lugar, para mí, desde el exilio, el doble exilio geográfico y lingüístico, es el recuerdo de la infancia. Francisco Ayala, que es nuestro invitado esta noche, lleva probablemente ¿cuántos años escribiendo? Well, 50. Sí, sí. 50 años escribiendo un poco de todo. Novela y cuento, sociología, ensayo. Usted es, por otra parte, un hispanista de gran prestigio, un hombre que no se ha conformado con tener una silueta, digamos, estándar, sino que ha tratado de variar su perfil público constantemente. Sí, eso es así, es cierto. Francisco Ayala, que ha hecho la inmensa mayoría de su producción literaria en el exilio, puesto que salió de España en 1939, está entre nosotros y hay muchas cosas que saber acerca de su vida y acerca de su obra. Este libro que tenemos en las manos, España a la fecha, es el último libro suyo aparecido en El País. Este libro está escrito también en su mayor parte fuera de España, pero muchas de sus cosas han sido luego reelaboradas aquí a la vista de cómo iban desarrollándose los acontecimientos a los que usted aludía en este libro. Sí, en efecto, este libro cuando lo escribí hace ya bastantes años, se proponía hacer una recapitulación del desarrollo de la sociedad y de la vida política de España desde fin de siglo hasta el momento actual. Decía España a la fecha, era el año 60 y tantos, y el libro no fue autorizado para venderse en España. Sin embargo, claro está, lo conocieron muchísimas personas aquí, amigos míos, que reaccionaron contra el libro en el sentido de acusarme de que yo era demasiado optimista, porque yo veía un camino hacia una apertura de carácter democrático, y en aquel entonces muchos de mis amigos pensaron que era un optimismo excesivo y que no tenía relación con la verdadera situación del país. De hecho, ahora, al publicarse de nuevo el libro con unos elementos nuevos que vienen a ser una especie de actualización, tengo la satisfacción de ver que aquellas predicciones se han cumplido casi a la letra. Parece que de las cosas que personalmente ha aportado Néstor Almendros de una manera más importante al cine figuran las técnicas propias de iluminación. Me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana.
pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención, porque no se parecía a lo que hacían los otros. En toda su carrera prácticamente se ha hecho en el extranjero, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Cuba, en Estados Unidos, en México. El viaje a Cuba se produce en un barco alrededor de esa edad, más o menos, 15 sí. o 16 años. 17 años, sí. 17. Sí, en un barco de migrantes, como en aquella película de Kazán, América, América. En aquella época el barco llegaba a Cuba y no podíamos, había una cuarentena, es decir, teníamos que, como migrantes, en el puerto para despiojarnos, para ver cómo éramos, si llevábamos enfermedades, y entonces venían barquitos de la gente desde la ciudad, sí, con a remos, y entonces gritaban a la gente del barco, Pepito, Juanito, y yo miraba a ver dónde estaba mi padre, pero como no lo conocía, cuando ya se oscureció y pensaba que mi padre no había venido y no sabía qué iba a hacer, me di la vuelta y vi un hombre que vi que era mi padre. Lo reconocí enseguida, no sé cómo, porque es el arte de la imagen, pues es el arte de lo tangible, de lo que se ve, hay que ser un poco voyeur, ¿no? Como un poco amar los objetos, las cosas, las personas, los rostros. Casi todos los grandes directores que escuchan a sus colaboradores tienen en cuenta lo que se les dice. Un director mediocre generalmente quiere demostrar que es genial, no preguntando nada y dando órdenes constantemente sin escuchar a sus colaboradores. Lo más sorprendente de todo cuanto nos dice Almendros con respecto a Romer es eso de que tiene prácticamente la película en la cabeza. Se fija en la manera de hablar de los actores, en sus tics, en sus peculiaridades. En sus peculiaridades, y entonces reescribe los diálogos en función de la forma de hablar de estos actores, inclusive robándoles frases que ellos dicen todos los días. De manera que cuando dicen su diálogo suena, claro, muy natural, porque es la forma que tienen ellos de hablar. Esa es una de las técnicas de Romer, ¿no? Hemos hablado de Romer y sin embargo todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo es Truffaut, cómo se trabaja con él. Truffaut es un hombre muy agradable. Todo el mundo que ha trabajado con él procuran estar libres en el momento en que él filma una película, porque el ambiente que se respira en una película de Truffaut es un ambiente casi de vacaciones, ¿no? Y a pesar de todo se trabaja y mucho. A alguna gente le asombra cómo es posible que pueda llegar a un decorado que ni ha visto y ponerse a filmar. Su explicación es que cuando uno está en un lugar mucho, termina por no verlo. Hay un margen de improvisación en Truffaut que no existe en Romer. La primera cualidad que tiene que tener un cineasta no es el talento, ni el gusto, ni la cultura, es la salud. De Rafael Martínez Nadal, que está unido a ese grupo llamado Generación del 27, acaeció el 5 de enero de 1904 según los papeles, pero creo que según la realidad la cosa no es así. No, la realidad es que fue el 28 de diciembre del 3, pero mi padre se olvidó de inscribirme y así me figuro con un año más tarde de mi nacimiento, en vez del 3, en el 4. ¿Y por qué se olvidaban antes de esas cosas, de esos formulismos? Porque había tiempo hasta para olvidarse, ¿verdad? La primera impresión que producía Federico así a uno que se acercaba a él y le conocía debía de ser sorprendente, ¿no? A mí siempre que me preguntan qué impresión le ha producido Federico, es una pregunta que emudece. Únicamente yo creo que la participación y el testimonio de todos los amigos que conocieron a Lorca, que debían de haberlo hecho, y los que viven debieran hacerlo, podría dar una imagen un poco bastante completa de lo que era. Desde luego, era una experiencia vital extraordinaria. Y ya se fue al piano, Rubinstein, y me parece que era también el Stravinsky, que estaba en aquel momento, otra gran figura, y se fue al piano y estaban discutiendo de ritmos. Y a las 2 de la mañana, o 2:30, Federico se levanta del sillón, hace que se levante Rubinstein del piano, le dice, déjeme usted, para ritmo va a ver usted qué ritmo es esto. Y se puso a tocar canciones populares españolas.
Recuerdo que Rubinstein me cogió del brazo, me llevó aparte y señalando a Federico dice, voilà, ça, c'est le génie. En un momento realmente crítico de su existencia, un nombramiento de comentarista para la BBC de Londres. Comentarista en español. Sí. En realidad fue algo más complicado que todo eso. Fue más que comentar. Es una cosa muy curiosa lo que pasó entonces. Fui a los pocos días a verle. Dice, bueno, ¿lo has oído? Digo, sí, ¿qué te parece? Digo, hombre, me parece que con estos programas que hacéis, estas cosas para España, no vais a tener nunca eco ni entusiasmo en el pueblo español por la causa aliada. Porque que le vayáis a un pueblo que ha perdido cerca, entre unas cosas y otras, casi 1 millón de hombres en una guerra cruel y terrible, a contarle que se ha caído un avión o que se ha habido un muerto, esto parece una cosa de broma, ¿no? Y me dice, hombre, criticar es muy fácil. ¿Pero tú qué propones? Digo, hombre, yo no sé, no me ha preguntado, yo no sé, habría que hacer otra cosa, yo no sé, habría que hacer esto, y se podría hacer esto otro. Y me dice, ¿por qué no lo pones black and white? Y al cabo de los 15 días o 20 y tantos días, me llama por teléfono, oye, por favor, ven a verme enseguida, que es urgente, que hay unas personas que te quieren conocer. Y me encontré con los representantes del ministerio, de distintas personas que me ven, con copias del manuscrito. Esto que usted propone nos parece estupendo y como se va a ampliar, es usted la persona indicada para ponerlo en ejecución. Sentí que la guerra europea era mi guerra. Muchísimo más que la guerra española, que no lo fue. Porque yo creía que el triunfo aliado, en el cual yo estaba totalmente convencido que tenía que producirse y que si no, no valía la pena vivir, iba a terminar, por razón de ser inevitablemente, con la dictadura en España. Yo he dicho muchas veces que el principal daño que el franquismo hizo a España fue sumirnos en una gran desmoralización. Nuestra predemocracia es ambivalente. Por una parte, en cuanto que promete, y esperemos que cumpla, la instauración de una democracia, sin duda, nos aportará un asidero moral. Por otra parte, no es ilusionante. Después de ese me parece que es cuando viene el de Eugenio d'Ors. El de Eugenio d'Ors, sí. Nombre nuevo para mí, Sí. de José Luis Aranguren, del cual pronto a su vez se honrará la filosofía española. Verdad. Y usted entonces trató de conocer a d'Ors y lo conoció. No, él mismo Él le buscó. Sí, bueno, será esto es absolutamente Este reciente. debe ser, sí. Yo no sé siquiera si está todavía La distribuido. contralectura del catolicismo. ¿Cuál es, en líneas generales, esa contralectura? Yo creo que todos somos ateos en nuestra época. Y quizás en todas las épocas. Lo que pasa es que nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros, por muy creyente que sea, va acompañado del ateo, que es como su sombra. A mí me pareció, o al menos a mí me parece ahora, que me pareció entonces, que atacar el sistema establecido a través del convencionalismo religioso era una buena estrategia. Usted intervino en las reivindicaciones estudiantiles encabezando una manifestación el 24 de febrero de 1965, que al parecer fue la más importante y numerosa desde el fin de la Guerra Civil. Y entonces el Consejo de Ministros tomó la resolución de apartarle definitivamente de la cátedra, cosa que hizo también con Tierno, Galván y García Calvo. Sí. Tras 11 años de ausencia, el profesor no dijo, decíamos ayer, dijo que ni siquiera entiendo muy bien cómo Fray Luis de León pudo hacerlo, quizás porque su tiempo era más homogéneo que el nuestro. Son los eternos inconformistas, los disidentes, los heterodoxos, que yo creo que cumplimos un papel, y particularmente la representación colectiva de esa disidencia que es la juventud, los que enarbolan este estandarte de rechazo de lo establecido y de búsqueda de otras cosas. Yo diría que una consecuencia positiva que está adviniendo a nosotros es lo que a mí me gusta decir el reencantamiento del mundo. Todos los movimientos hoy de moda, el movimiento ecológico, el movimiento psicodélico, etc., vuelven a
ver el mundo con otros ojos, con unos ojos que no eran los ojos desencantados. Uno se ve en el espejo material, pero también en el espejo intangible, que es la conciencia de cada cual. Y entonces está siempre jugando entre identificarse con eso que aparece en el espejo o distanciarse de eso. Y en eso consiste la vida. No dirige muchísimas cosas, sino que vienen por azar, ¿verdad? Y uno es empujado, y a veces he dicho que en ciertas circunstancias es como si fuera un balón de fútbol, que me han pegado por aquí una patada, me han pegado por allí otra por ahí, y de repente encontrar que dicen ¡oh! Hay en el año 26 un momento en que se va de España, pide la excedencia, se instala definitivamente en París, rompe prácticamente con la patria y con la lengua, empieza a escribir en francés y prácticamente podríamos decir que casi no vuelve a tomar contacto con la cultura española hasta 1970. En cierta manera, sí. ¿Por qué ese desprendimiento? ¿Por qué esa fuga? Por no sentirme bien en España. Probablemente ninguna sociedad me hubiera sentido bien. En ese mundo de la conciencia íntima, pues estaba desprendido de todo. Por eso es que ahí ya concebí al poco la idea de marcharme al otro mundo, de ir todavía más allá. Y por eso me fui al más allá, que era el Perú. Pero no la ciudad del Perú, sino los picos de los Andes del Perú. ¿Por qué rompió con la poesía? Porque ya me había pasado al otro lado. Ya estaba más allá. Claro, ya estaba la poesía en acción. Y sin embargo, en ese momento, cuando él está ya fuera de la poesía que se escribe y dentro de la poesía que se vive, es cuando se le está dando a conocer a España en la antología famosa de Gerardo Diego, aparecida entre los años 32 y luego 34. Es un volumen verdaderamente histórico, es una maravilla. Después de España Peregrina, Leología de la Cultura, Visión de Paz, Versión Celeste, que fue uno de los primeros libros de poemas aparecidos antes en Italia y en Francia que en España. Esa fue otra de las obsesiones y de los cultos y de los mitos. Se dedicó enteramente, se consagró usted a Vallejo por completo. Es un caso muy particular, ¿verdad? Que es nieto de 2 sacerdotes españoles, una cosa notable, por cierto, y de 2 indígenas. Y eso, con su tendencia poética, creó en él una sensibilidad muy especial que le ha durado toda la vida y que le ha ido ahí dando tumbos por un sitio y por otro, ¿no? Y pasando una vida muy difícil y sobre todo con una sensibilidad en la que cualquier contrariedad, el dolor produce unos sentimientos inauditos, ¿verdad? Yo tenía la impresión de que la vida de Vallejo de los últimos años estaba muy, muy estrechamente unida al sentido de España. Sobre todo a partir del año 36 creí que estaban como unidos, como entrelazados. Y en el 37 con más motivo. Cuando ya se pone enfermo, cuando cae enfermo, a mí me entra una angustia terrible, porque si va a morirse me hace la impresión de que España se muere, que se va a morir, que el destino español es morir, lo cual resultó que era cierto, ¿verdad? Que aquella España, la España de la República, ahí desapareció poco después. Victoria Kent, nacida en Málaga el 6 de marzo de 1898. Fue la primera mujer llamada en España a tareas complejas de gobierno, nada menos que como directora general de prisiones, que era un cargo que se las traía, ¿verdad, doña Victoria? Bueno, yo la primera cosa que encontré fue la miseria de las cárceles. Mis ideales estaban clavados en la reforma social. Y mi carrera, por eso lo hice en Derecho, porque creía que los problemas sociales necesitaban una base jurídica, apoyarse en la ley. La primera cosa que yo creía que debía hacer era suprimir esas celdas de castigo, cerrarlas y no utilizarlas para nada. La segunda fue recoger
todos los grilletes y cadenas de las cárceles españolas. Era usted un poco como un ídolo de las mujeres que querían Bueno, liberarse. Sí, pero yo le digo a usted, yo no he hecho nada por liberarme. A mí me han ayudado los hombres, no he tenido más que simpatía. ¿No ha tenido usted la enemistad de los hombres? No solo enemistad, sino compañerismo y ayuda. Mi feminismo consiste en que creo que la igualdad de derechos y deberes debe ser absolutamente la misma para hombres y mujeres. Ahora, hay cosas del feminismo moderno que yo no puedo compartir. Creo que la cultura con la que nos hemos encontrado de jóvenes y ahora, se la debemos a los hombres. El estado social de lo que sea, se lo debemos a los hombres. El progreso en la ciencia se lo debemos a los hombres. Yo estoy de acuerdo en que nosotras nos unamos a todas esas actividades para mejorarlas. Ahora, no es posible más que reconocer que con lo que nos hemos encontrado se lo debemos a los hombres. José Luis de Vilallonga es hoy nuestro invitado. De José Luis de Vilallonga saben ustedes muchas cosas, pero aspiramos a que a través de este programa sepan ustedes muchas más. Muchas gracias, José Luis, por venir. Vamos a tratar de desvelar algunas de las claves de una personalidad poliédrica, conocida quizá fragmentariamente, pero nunca del todo. José Luis se llama José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca, marqués de Castellbell. Es grande de España. ¿Y qué se siente, José Luis, cuando se es grande de España? Qué pregunta más difícil de contestar. Mira, yo creo que eso es una de las cosas de las cuales no se puede responsabilizar a nadie. Es como si me dijeras que se siente si eres rubio. Yo no soy responsable de la cosa. Además, durante los 40 años que he vivido fuera de aquí, pues en realidad no he echado mano de eso, ¿no? Y a Dios gracias aquí ahora tampoco tiene la cosa gran importancia. Yo siempre he creído que la gente vale por lo que hace la gente, no por lo que es. Si además de eso tienes la suerte de nacer rico y quizás en España, grande de España, pues no sé, pero es un problema que no lo he profundizado mucho. ¿Tú crees que la aristocracia juega o puede jugar algún papel determinado en la sociedad moderna? Mira, yo creo que la aristocracia era importante cuando era nobleza y dejó de serlo cuando se convirtió en aristocracia, o mejor dicho, cuando el señor vivía en el castillo y se hacía responsable de la vida de los que vivían alrededor, tenía una razón de ser. El día que ese señor vivía allá en un piso en Madrid, iba de vez en cuando a la finca, ya no se responsabilizaba, sino que tenía nada más que el privilegio para mí, entonces dejó de existir la razón de ser. Se ha hablado, José Luis, de que eres un hombre que tiene charme, charmant, tu apostura, la estatura, el 1,97 que se declara en los libros, esa elegancia personal tuya, esos cabellos grises, han ejercido una cierta fascinación, los sobre tenía todo. A los 25 años. Los tuviste siempre, siempre, ¿no? De tal manera que, en cierto modo, tú, incluso en el cine, en el teatro, has tenido que interpretar casi siempre tu propio papel. Sí, bueno, pero yo no creo que sea debido a eso. Yo creo que los productores de cine y muchos directores son gente terriblemente convencional. Y de repente te ven en una película, que es lo que me pasó a mí. Yo hice una película, la primera se llamaba Les Amants, Los Amantes, con Jean Moreau, y era una película importante porque La vi, muy bonita. Fue la primera película erótica, si quieres. Y además de eso, pues ganaron el León de Oro en Venecia y se organizó un tremendo escándalo con la película y tal y cual. Y yo hacía allí pues de amante de una señora, ¿no?, que tenía un marido. Y a los 8 o 9 días de salir la película en París me llamaron de Hollywood y me dijeron: hay una película que se está haciendo con Audrey Hepburn en la cual hay un papel para usted, tal y cual. Y llegué allí y resulta que era exactamente el mismo papel. Y desde entonces he hecho 40 películas y las 40 más o menos siempre el mismo papel.
Tenemos hoy la enorme satisfacción de tener con nosotros aquí en este programa a uno de los más grandes novelistas vivos de este país, Mercè Rodoreda, nacida en Barcelona el 17 de octubre del año 1909, hija única en una familia de la pequeña burguesía de la ciudad. Llevamos mucho tiempo detrás de la señora Rodoreda y ha sido realmente complejo y difícil porque estaba siempre en el extranjero, tenía su residencia habitual en Ginebra. Posteriormente ya se estaba trasladándose, si la llamábamos a Barcelona, estaba en Romañá de la Selva, en una comarca bellísima de Gerona, y si la llamábamos a Gerona estaba en Barcelona, etcétera, pero por fin todo se pudo arreglar y aquí está hoy, y le quiero repetir las gracias porque ha sido tan amable en aceptar. Mercè Rodoreda nace en un entorno familiar que se caracteriza, según mis noticias, por diversas cosas. La primera, porque la casa vivía inmersa en el aliento catalanista de la época. La segunda, porque ella, no sé si lo hereda de sus mayores o simplemente le nace, es una gran devoradora de literatura, de literatura catalana y de literatura de todas clases. De manera que entre los catalanes creo que sus lecturas más fervorosas de la niñez eran Guimerá, eran Carné, etcétera, etcétera. Parece que fue usted una de las más fieles y aplicadas estudiosas de los trabajos de Pompeu Fabra, que fue el hombre que ordenó gramaticalmente la lengua. Evidentemente, me encontré, al decidirme, ¿verdad?, a escribir, me encontré con el problema de que yo no sabía escribir casi una carta en catalán, ¿verdad? Como todo el mundo, tenemos una educación en castellano, como todas las escuelas, ¿verdad? Y me faltaba, como es muy natural, la herramienta de trabajo. Y entonces empecé a estudiar catalán, pero de una manera apasionadamente, ¿verdad? Como si me tuviera que morir al día siguiente. Y yo creo que se impone ahora hablar un poco de la familia. En esa familia y en esa casa de San Gervasio había una serie de personajes enormemente atractivos y sugestivos. Creo que el personaje que tenía una mayor fuerza por una serie de razones que usted nos explicará era su abuelo. Su abuelo, del que hay aquí unas fotografías, unas antiguas fotografías. Este era el abuelo de Mercè Rodoreda. Era realmente un hombre extraordinario, ¿verdad? Le veremos quizá mejor en esta otra. Sí. Donde Tocaba está el sentado piano, cantaba, en fin. Personaje, por lo visto, extrovertido, vario. Terriblemente extrovertido. Por ejemplo, cuando salía de paseo, que iba a visitar amigos suyos de otras torres de San Gervasio, ¿verdad?, me llevaba siempre consigo. Esta foto nos presenta a Mercè Rodoreda con su abuelo. Es una foto que tiene un extraordinario perfume de otra época, pero es una foto entrañable. Mercedes tendría ahí pocos años, 6, 7 años, ¿cuántos? Aquí, que no sé, lo que debía tener 4 años o 5 años, 4 o 5 años. Pero es muy de la época, ¿verdad?, con el ramito de flores, con la raqueta. ¿En qué medida influyó su abuelo sobre la personalidad naciente y creciente? Mucho. Primero en el amor a las flores, pero cuando iba a comprar plantas, cuando iba a los jardineros, siempre me llevaba consigo. Ya le he dicho que mi abuelo y yo éramos inseparables, ¿verdad? Y una vez que lo explico en la calle de las Camelias, y fuimos a un jardinero, el jardinero Batlle, que aún existen sus hijos en Barcelona, y compró un rosal de estos de rosas pitiminí, blanco. Y usted sabe que los rosales todos llevan una pequeña etiqueta que es una maderita así, enganchada en la ramita con un alambre. Y había en la maderita el nombre del rosal. Me hizo llevar tinta y una pluma, borró el nombre del rosal y le puso mi nombre. Yo tenía un rosal que era mío y que llevaba mi nombre. Y es decir, influyó mi abuelo en el amor a las flores y luego en lecturas, porque me leía Jacinto Verdaguer en voz alta, me leía luego, en fin, todos los poetas catalanes importantes, me explicaba historias de santos de la historia dorada, en fin, éramos inseparables. Mis padres contaban mucho menos que mi abuelo.
El nombre de Luis Alcoriza es el de uno de los más prestigiosos y brillantes realizadores cinematográficos hoy en México, aunque él es español de origen, y por otra parte está estrechamente unido también a la carrera cinematográfica de uno de nuestros genios del cine de todos los tiempos, Luis Buñuel. Para mí Buñuel es la influencia de un hombre que me toma en un momento y es un padre espiritual. ¿A dónde va el cine hoy? No sé, puesto que el cine es una cosa individual, no es una entidad colectiva, ¿no? Va donde lo dejan que vaya, con muchas cojeras, muchas limitaciones, con una de las cosas que influyen más en la crisis actual, que es la falta de escritores de cine. Si Buñuel hubiera sabido escribir, o hubiera querido escribir, y lo hubiera logrado, entonces no estaríamos viendo sus películas, estaríamos leyendo sus novelas y sus libros de poemas, porque Buñuel básicamente es un poeta maravilloso que nunca se dedicó a escribir. El cine no es un arte que nace espontáneamente, sino, ¿sabes?, nace de los barracones, ¿no? Sale como una invención técnica y empieza a funcionar en las barracas de ferias donde la gente lo va a ver, y luego hace tournés por los pueblos y se ve una máquina de tren y no sé qué, y unas cosas, pero no nace como un arte espontáneo, es con el tiempo y con el talento de los realizadores donde se ven las máximas y las maravillosas posibilidades del cine, que para mi modesta manera de ver todavía está en embrión. Resulta ahora que por lo visto el cine que hay que hacer es para jóvenes, que son los que salen contra viento y marea y como sea, y todo les da igual, y si tienes la suerte de acertar una película que les interese a las mujeres. La televisión es de una voracidad tan terrible que les falta para llenar el tiempo. Para mí el verdadero creador y responsable de la obra es el director. Lo que sucede es que es muy raro que hoy día un director de cierta categoría no tome parte en la historia, no colabore con el escritor, ¿no?, en gran parte, o no escriba él mismo. No me hice director, me hicieron. ¿Cómo fue? Pues sencillamente un productor que dijo: no podemos perder el tiempo que tú te gastas en escribir una película para que la estropee un mal director, y me dijo textualmente: la próxima o la diriges tú o no produzco más. Y entonces me metieron a director, yo no quería hacerlo. Mi tendencia, en realidad yo no soy yo soy un escritor que dirige. Aquí está la lista de todas sus interpretaciones y están todas las heroínas realmente del teatro, desde las clásicas a las contemporáneas. A veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona? Pero usted lo ha sido todo, en el teatro lo ha sido todo, sí. y es casi como serlo en la vida también, ¿no? Sí, es verdad, pero no se puede serlo si no se ha sido en la vida también. El exilio, en una situación como la que vivió María Casares, deja una huella. No sentí el exilio enseguida. Y luego, bueno, las cosas vinieron tan deprisa que no lo sentí muchísimo más tarde. Claro. En París nos confiaron un matrimonio de actores. A un matrimonio de actores en que ella era francesa, sí, pero él era francés también, Alcover, pero era de origen de las Baleares y hablaba español. Y ahí, bueno, me ponía en tal estado cuando decía una poesía, lloraba, temblaba, hacía de todo. Entonces Alcover dijo: pero esta chica tiene que hacer teatro, si no va a ahogarse. Y debo decir que un día, delante de mi espejo, en el momento de quitar el maquillaje, me di cuenta que estaba en Francia, que era una actriz, que hacía un primer papel. Cuando me propusieron en Francia escribir un libro, creo que acepté escribirlo porque era el momento que después de 40 años volví a España. Había sentido eso, es decir, la necesidad de buscar las raíces, de algo así, pero no pararme de repente en el teatro y decirme: bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. En este libro hay dos presencias impresionantes que cubren realmente, que son preponderantes. Una es la de su padre y otra es la de Albert Camus. Era muy fraterno, era alguien verdaderamente, así en general. Era extrovertido, cordial. Sí, cordial, pero verdaderamente cordial, por curiosidad profunda.
y por simpatía profunda y por compasión profunda. También fue, en fin, el amor, la amistad, y también además fue una continuación de mi padre. Ese político controvertido, discutido, amigo entrañable de Azaña, protagonista de la República. Me imagino que desfilaron por su casa todos los personajes políticos de la situación, los más importantes. Sí, es seguro, y no solamente los políticos. ¿Y los recuerda? Pero también los literarios. Los literarios, sí. Muchos. Yo me acuerdo de Valle Inclán, porque me daba un poco de susto. Pero en el fondo conocí bien a mi padre, sobre todo en Francia, cuando volvió de Inglaterra, que había sido doblemente exiliado por la historia de la Guerra de Francia. Cuando nos quedamos en París. Cuando ya también parece que no era el mismo Santiago Casares Quiroga. El mismo, creo que sí. ¿Cómo fue el reencuentro de la María Casares de hoy con España, con la España de la María Casares de 13 años, después de 40, de esa larga pausa, de ese... Eso todavía no lo sé.